Muy buenos días para todos, sea el Señor en este día, llenando cada una de nuestras vidas de su divina presencia, de su santa palabra, guiándonos, ayudándonos y aconsejándonos en cuanto respecta a la palabra de Dios. Por eso llevamos a cabo este tiempo devocional para que cada uno de nosotros podamos ser transformados y totalmente edificados por el Señor. Así que le invito a que en este día usted pueda estar atento a todo lo que el Señor quiere ministrar a nuestras vidas y ser de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, a poner por obra de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, ya que el Espíritu de Dios obra de acuerdo a su palabra, colocando en nuestras vidas tanto el querer como el hacer. Le invito a que comparta este mensaje con todos sus contactos y también le invito a que empiece a saludarnos a través del chat, a que deje su opinión y que pueda ayudarnos a compartir de acuerdo al mensaje que vamos a tratar en este día. Hoy vamos a hablar de el celo cristiano. La palabra de Dios nos habla bastante con respecto a este tema. La Biblia requiere en este caso que los creyentes sean personas celosas. Sí, lo ha escuchado muy bien, que seamos verdaderos creyentes, que sean celosos. Y en este caso vemos cómo la palabra de Dios nos enseña a ser ese tipo de hombres, a ser ese tipo de personas. Dice, por ejemplo, Tito, voy a colocarlo allí en pantalla, en el capítulo 2, versículo 14, de la siguiente manera: y Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Otras traducciones, como lo es la Nueva Biblia de las Américas, traduce esta palabra como celoso de buenas obras. Al finalizar de este pasaje nos enseña precisamente lo que la palabra de Dios menciona. Otro pasaje que podemos encontrar es en Apocalipsis capítulo 3 versículo 19, en donde encontramos a la iglesia de Laodicea, en donde el Señor le dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Otras traducciones dice: sé celoso y arrepiéntete. Estas palabras que el Señor nos está mencionando aquí nos insta a cada uno de nosotros a empezar a ver este tema como algo muy, pero muy importante. En primer lugar, debemos preguntarnos qué es el celo cristiano. ¿Qué es el celo cristiano? Esto que el Señor nos indica es para que cada uno de nosotros, los cristianos, podamos tener ese deseo ardiente de agradar, en este caso, a Dios, de empezar a hacer su voluntad y de promover la gloria de Dios en el mundo. Por naturaleza, nadie siente este deseo, pero Dios es quien lo coloca en cada uno de nuestros corazones cuando nosotros nos convertimos a Él o nos volvemos a Él. Cuando es realmente este celo fuerte en el hombre, es el hombre quien empieza a dar su vida como sacrificio, es decir, empieza a soportar cualquier tipo de dificultad, se negará a sí mismo aún con respecto a cualquier comodidad, dará todas sus fuerzas, entregará toda su vida con tal de agradarle a Dios y de honrar al Señor. Creo que esto es importante empezar a considerarlo. Nuestras vidas deben de ser entregadas con un único propósito, y es, como lo dije ahora, agradar en este caso al Señor.
Ese celo siempre se habrá de manifestar en cualquier tipo de circunstancia. Por ejemplo, algunas personas, en este caso, quizás no podrán servir de una manera activa, pero quizás se entregará fervientemente en oración. Quizás este tipo de personas no podrá hacer la obra que Dios ha encomendado con el mismo esfuerzo, con el mismo ímpetu por la cual otros han sido llamados, pero rogará y clamará a Dios para que levante, en este caso, hombres o obreros o otro tipo de personas para que cumplan con el propósito del Señor. Así que todos nosotros, de una u otra manera, al ser celosos, al ser fervientes, vamos a trabajar para la obra del Señor, para el propósito por el cual nos ha escogido. ¿Sabe usted cuál es el propósito por el cual nos ha escogido? ¿Sabe usted quizás por qué el Señor te eligió? Y muchos quizás llegarán a una conclusión y dirán, para ser salvos. Sí, pero mientras hemos alcanzado esa salvación, ¿qué hemos de hacer? Pues llevar a cabo el propósito del Señor, llevar a cabo todas y cada una de las cosas que el Señor ha demandado. Todos nosotros conocemos quizás la actitud mental, la que quizás caracteriza a los grandes hombres en este mundo. Y nos damos cuenta que ellos son capaces de poner todo a un lado, salvo las cosas que quizás Él está persiguiendo. Y nos damos cuenta que ellos se esfuerzan constantemente con tal de cumplir lo que ellos se han propuesto. Y si esto lo hace el mundo, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo cada uno de nosotros? Ahora, cuando tenemos la misma mentalidad con respecto al Señor, esto significa prácticamente lo que es el celo cristiano. Ahora, consideremos la vida, en este caso, como por tomar un ejemplo del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habló a la iglesia de Éfeso, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y cuando Pablo empezó a despedirse, dijo lo siguiente. Le invito a que vaya conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, versículos 24. La palabra del Señor declara de la siguiente manera. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es celo por llevar a cabo el propósito del Señor. Esto es el celo por cumplir con el propósito que Dios ha determinado. Pablo también le dice a los filipenses de la siguiente manera. Vaya conmigo a Filipenses 3, versículos 13 al 14. Filipenses 3, versículos 13 al 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es extraordinario ver la entrega de este hombre. Es extraordinario ver que después de la conversión del apóstol Pablo nos enseña que fue capaz de renunciar a todas sus esperanzas terrenales y abandonó todo por amor a Cristo, dedicándose ahora a viajar por el mundo predicando a Cristo, cuando anteriormente este hombre estaba dedicado a perseguir y a matar la iglesia. Pablo sufrió penalidades,
Pablo sufrió persecuciones. Pablo sufrió todo lo que es el tema de oposición. También fue encarcelado, aguantó hambre, tuvo frío. Pablo fue un hombre que murió inclusive por amor a Cristo. Y esto nos enseña acerca de lo que es un verdadero celo cristiano. Este celo se convierte en una característica del Señor Jesucristo. Creo que si encontramos un mayor ejemplo es en el Señor Jesucristo. Si nosotros viéramos ejemplos tras ejemplos, quizás no acabaríamos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús fue un celo en absolutamente todo. Para tomar un ejemplo, veamos cuando el Señor volca las mesas de los cambistas, ya que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Por tomar otro ejemplo, es el mismo Señor quien reprende a los fariseos, a los escribas, a los mismos sacerdotes, por quizás llevar a cabo la religión de una manera sectaria, en donde no pusieron por obra o colocaron, por obra la palabra del Señor. Querían ser alabados por los hombres, pero eso lo veremos ahora como el segundo punto. Veamos entonces las características del verdadero celo cristiano. Creo que aquí es importante que nosotros entendamos cuál tipo de celo nosotros debemos de tener. Creo que mucha gente piensa que simplemente por tener buenas intenciones y tratar de ser una persona sincera, es un celo correcto. Creo que eso es lo que la mayoría de personas piensan. Pueden ver en cada uno de nosotros buenas intenciones, una buena personalidad, un buen carácter. Quizás ven en cada uno de nosotros una persona confiable, ¿verdad? Pero a veces pensamos que esto es lo correcto, pero en realidad no es así. Esto no es verdad. Quizás usted se preguntará por qué. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este mismo momento. El celo verdadero debe de conformarse a poder lograr obtener un conocimiento, es decir, se logra a través del conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? Quizás preguntará usted. Bueno, este verdadero celo se conforma a través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios es cuando hablamos de la iluminación que el Espíritu de Dios da a la revelación que Él mismo nos ha dejado, como lo son las Sagradas Escrituras, porque muchas personas piensan que adquirir un conocimiento eso ya lo hace más, pero en realidad tampoco es así. Cuando nosotros no solamente tenemos un conocimiento, sino que lo ponemos por obra, es porque la palabra iluminada de Dios ha hecho mella en cada uno de nuestros corazones para ponerla por obra. Los judíos, por ejemplo, quienes perseguían la iglesia primitiva, tuvieron un gran celo, pero no fue según el conocimiento de Dios. Recuerde lo que sucedió con el apóstol Pablo. Antes de que él se convirtiera al evangelio, fue un hombre celoso de la ley. Y ese celo lo llevó a perseguir a la iglesia, tanto así que la destruía, la mataba, la encarcelaba. Y esto fue un tema en donde ellos, al ser celosos de la ley, pues los llevaba a destruir, en este caso, a los del camino, es decir, a los cristianos. Pedro también en algún momento mostró un gran celo cuando intentó defender a Jesús cuando lo iban a crucificar. Recuerda que Pedro tuvo que sacar un cuchillo y cortarle la oreja a Malco, y quizás fue una buena intención, pero en realidad
este celo no fue de acuerdo a la verdad, porque Cristo tenía que ser entregado para morir por cada uno de nosotros. Los seguidores, inclusive de muchas religiones falsas, frecuentemente son hombres muy celosos, pero su celo tampoco está de acuerdo a la verdad. Así que el celo verdadero debe de brotar de verdaderos motivos que están arraigados en las sagradas escrituras. El celo, por ejemplo, de los fariseos brotó de un espíritu sectario, como lo decíamos anteriormente. El celo de algunos hombres, si somos muy conscientes, nace a través del egoísmo, lo que en este caso mueve algunos intereses personales. El celo de algunos hombres también nace desde la profundidad del orgullo, y ojo con esto, porque todos los cristianos en cierta manera tenemos orgullo y queremos ser alabados por los hombres. Pero Dios, escúchenme muy bien, es el Señor quien examina la profundidad de nuestros corazones. Es el Señor quien ve el celo verdadero de cada una de nuestras vidas, en donde debería de brotar el amor de Dios y el deseo, en este caso, de su gloria. Así que el celo verdadero se preocupa por las cosas que Dios nos ha indicado, nos ha enseñado, porque Dios se preocupa por asuntos como lo son acerca de la salvación o la santidad, como veíamos ahora en Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14, nos enseña el apóstol Pablo también a alcanzar la santidad, a no olvidar por quién fuimos escogidos, para qué fuimos escogidos. Y creo que debemos de buscar la santidad para alcanzar ese premio que el Señor tiene cuando nosotros lleguemos a la meta, y ese premio del supremo llamamiento de Dios que nos otorgará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser celosos también para buscar la salvación de los inconversos. Esa es nuestra preocupación, ese es nuestro deseo, ese es nuestro celo. Recuerde lo que hizo el apóstol Pablo después de ser convertido, entregando su vida hasta la muerte con tal de predicar el evangelio que el Señor le ha encomendado. Leamos un pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, declara la palabra del Señor de la siguiente manera: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles, me hice de todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Dígame si esto no es un celo por hacer la obra del Señor. Dígame si este hombre no está dedicado y determinado a cumplir con sus propósitos. Una vez escuchaba a un hombre decir algo que en realidad es muy cierto. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a hacer algo, debería de cumplirse a cabalidad, con toda obligación, con toda responsabilidad, con todo esfuerzo, y como lo menciona la palabra de Dios, con todas las fuerzas de nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y ese hombre daba algunos ejemplos de algunos lugares en donde estuvo entregando su vida de tal manera, con tanto esfuerzo, porque había entregado su corazón a ello. Y esto es lo que no hace la iglesia.
Esto es lo que no hace hoy por hoy el cristianismo, mucho menos cuando no se enseña una sana doctrina. ¿Por qué? Porque a veces el mal evangelio, la mala interpretación y la enseñanza falsa de muchos hombres es conducirlos a conquistar este mundo, las cosas materiales, las cosas terrenales. Está enfocado todo a lo material, pero no está enfocado a lo espiritual. Por lo tanto, el celo de la gente de hoy por hoy es conquistar. Su esfuerzo es ese, su dedicación es esa, su entrega es esa, conquistar las cosas materiales, mas no las espirituales, mas no lo que el Señor en este caso ha determinado para cada uno de nosotros, los que hemos sido escogidos por el Señor. Por eso debemos de ser celosos en poner delante de Dios nuestras vidas y tomar todas y cada una de las enseñanzas que Cristo nos ha dejado para mantener las doctrinas del Evangelio intactas, para que se mantengan firmes. Si hay algo que podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia, fue cuando los reformadores se levantaron inclusive contra la iglesia católica romana para darles a conocer que muchas de las cosas que ellos estaban desarrollando se habían convertido en herejías. Prácticamente se había convertido y se convirtió en una iglesia apóstata. Desafortunadamente se apartaron de la verdad y estos hombres con celo santo volvieron una vez más a las sagradas escrituras. Nosotros no podemos perder de vista esto. Nosotros tenemos que volver a traer las sagradas escrituras para que en este caso la iglesia conozca la verdad. No importa el precio que haya que pagar. Lo importante es que la iglesia vuelva otra vez a las escrituras y estén dispuestos a hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer. Mis amados, creo que es importante considerar todas estas cosas. Difícilmente encontramos para estos tiempos hombres celosos que quieran hacer la voluntad. Bueno, no es tan difícil. Cuando hablo de difícil o de dificultad, es porque hay multitudes de personas en muchos lugares que dicen ser cristianos y allí es muy difícil encontrarlo, pero también creo en las promesas del Señor. Creo que la iglesia no será destruida, no será afectada, la iglesia prevalecerá contra todo asunto, contra todas las cosas que se quieran levantar, entre la sana doctrina, que se quiere levantar contra la sana doctrina. Pero mis amados, Dios para estos tiempos está levantando hombres fieles para que continúen llevando a cabo las enseñanzas que Cristo constituyó para que nunca nos desviemos de la verdad. Y ante este celo estemos dispuestos no solamente a conocer las doctrinas, que es lo que nosotros enseñamos en la iglesia, sino que también las viva en su corazón, que las proclame, que esté dispuesto a defenderlas, ya que no podemos permitir que el falso evangelio siga destruyendo almas. En el día de ayer conversaba con una persona con respecto a asuntos. Él me mostraba el nombre de una iglesia aquí precisamente en Soacha, en el León 13, en donde indicaba a este hombre el problema. Él decía, esta iglesia debe de tener un problema bastante fuerte, y de hecho conozco algún manejo doctrinal dentro de esta iglesia. No voy a decir el nombre para no generar conjeturas.
o habladurías. Sin embargo, llegábamos a la conclusión de que el problema de todo este asunto es que muchos dentro de la iglesia no están alcanzando la salvación, están aún perdidos porque no conocen un evangelio puro, y hablábamos con respecto al celo que deberíamos de tener nosotros para no perder de vista lo que ya el Señor nos ha entregado, ya al habernos iluminado esta gran verdad, para que nunca nos desviemos de Él, ni a derecha ni a izquierda. Así que debemos recordar algo, y es que un hombre puede ser sinceramente celoso y no obstante estar completamente equivocado. Por eso debemos asegurarnos de que nuestro celo esté de acuerdo con la palabra de Dios. Mis amados, hay que empezar a tomar las mismas iniciativas que tomaron los apóstoles, la iglesia primitiva, los reformadores, en intentar escudriñar y profundizar en su palabra, para que al vivir de acuerdo a las sagradas escrituras podamos llegar a la meta y podamos alcanzar ese gran galardón que el Señor ha preparado para todos aquellos que quieren hacer su perfecta voluntad. Mis amados, Cristo murió defendiendo esta verdad, siendo celoso por la verdad, cumpliendo con todo lo que el Señor o el Padre le había demandado. De la misma manera nosotros, en Cristo tenemos este gran ejemplo, así que esperamos que este mensaje haya sido de gran edificación para su vida, y que a partir de hoy no mire la palabra por mirarla, no la mire de una manera superficial, que así como a veces somos celosos por tratar de alcanzar las cosas materiales, mucho más por lograr alcanzar la verdad de Cristo. Mis amados, esa es nuestra invitación, ese es nuestro, no sé si decirlo, pero debería de ser nuestro reto cada día para ahondar, para escudriñar, como dicen las Escrituras, y de esta manera, como dice Josué, meditar en su palabra de día y de noche. Mis amados, un abrazo para todos, mil y mil bendiciones, y nos vemos para una próxima emisión. Pero aún así recuerde, este domingo tenemos reunión en la iglesia a las 9 de la mañana, reunión familiar. Pero si de pronto usted quiere conocer de este celo, si de pronto usted quiere conocer estas doctrinas, le invito a que pueda venir a nuestra membresía formal 8 de la mañana, para que pueda prepararse, capacitarse y convertirse como uno de estos grandes hombres del Evangelio, como los apóstoles. Mis amados, un abrazo para todos, mil y mil bendiciones, y nos vemos para una próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un excelente y maravilloso día. Chao, chao.